Práctica 2. Máquina de Wenshaw. Laboratorio de Electromagnetismo, clave de la WEA 1131060. Integrantes del equipo: Alanis Trejo Carlos Fernando Yael, Arias Escamilla Neftali, Cano Amaro Hugo Alexis y González Joaquín Luis Miguel, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Hola a todos entusiastas de la ciencia. En esta ocasión hablaremos sobre la máquina de Wenshaw. La máquina de Wenshaw es un generador electrostático de alto voltaje y baja corriente eléctrica, capaz de producir una diferencia de potencial estática por separación de cargas, gracias al giro de una manivela. Fue desarrollada por el ingeniero e inventor británico James Wenshaw, que vivió de 1832 a 1903, entre los años 1880 y 1883, mejorando considerablemente versiones anteriores de generadores electrostáticos propuestos por otros inventores. Una parte fundamental de la máquina de Wenshaw lo compone la botella de Leyden, que funciona como almacenador de cargas eléctricas. Las partes principales para el armado de la máquina de Wenshaw son dos discos de acrílico y en su superficie tienen adheridos láminas metálicas de aluminio, aproximadamente 30 láminas por disco. Un sistema de poleas que cuando se gira una manivela, una polea gira hacia un sentido y la otra al lado contrario. Unas escobillas de pequeños hilos metálicos de cobre, dos escobillas para un disco y otros dos para el otro disco, que rozan las paredes de los discos. Dos arcos metálicos que tienen adherido escobillas de cobre, y la cual estas no rozan las paredes de los discos. Y saliendo de los arcos con escobillas, llamadas colectores, dos varillas metálicas que terminan en unas puntas o barras de descarga. Esas puntas o barras de descarga están conectadas a unas botellas de Leyden, que funcionan como capacitores porque en su interior se va a almacenar carga eléctrica. Para el armado de la máquina, como ya se mencionó de materiales, se utilizan dos discos de acrílico, o en su defecto pudieron haber sido de vidrio o de plástico, a las cuales se le adhieren aproximadamente 30 láminas de aluminio, como se muestra en el video, y los cuales giran con ayuda de una manivela, que a su vez tiene conectadas dos bandas, una conectada de manera cruzada para que el disco gire en sentido contrario al otro. Aquí se muestra el funcionamiento de los discos. De igual manera se le conectan dos escobillas, las cuales rozan con los discos y las láminas. Se observa que son dos para cada uno de los discos y un arco metálico, el cual tiene dos escobillas, los cuales no rozan con los discos como lo hacen las escobillas ya anteriormente mencionadas. Se conecta un arco de cada lado, el cual tiene dos palos metálicos adheridos a los arcos que terminan en unas puntas, que a su vez están conectadas a las botellas. Estas botellas. La máquina funciona de la siguiente manera. Una de las placas metálicas pegadas a los discos tiene que estar cargada más positiva o negativamente. Debido a esto, sucede lo siguiente. Las placas metálicas que están cargadas negativamente influencian el otro disco, haciendo que los electrones de este disco intenten alejarse y los protones acercarse. Por lo tanto, cuando una placa de este tipo pase por las varillas, los electrones pasarán por ella hacia el otro extremo, dejando la placa cargada positivamente y la otra negativamente. Ya que hay más electrones, entonces quedaría así.
Los electrones estarían pasando por las varillas para alejarse de los sectores negativos. Tenemos los colectores que se encargan de recolectar los electrones y protones. Lo que pasa con estos colectores es que, por ejemplo, cuando se acerca una placa negativa y uno de estos, la placa se repele a los electrones que están en el material del colector, haciendo que estos se dirijan hacia los vasos. Esto provoca que el metal quede más positivo y atraiga los electrones del aire. Debido a esto, las moléculas del aire están positivas atrayendo los electrones, causando que ésta quede neutro. Con los positivos pasa algo distinto, ya que estos no se pueden mover. En consecuencia, atraen los electrones del aire, haciendo que sean positivos, lo que causa también atraen los electrones del metal, del colector, y que el metal atraiga los electrones del vaso, haciendo que un vaso quede positivo y el otro negativo. Por último, los electrones intentan ir al vaso positivo y esto lo harán mediante las bolas de metal, es decir, que irán hasta las puntas y repelerán a los electrones que hay en la otra, haciendo que una bola quede positiva y la otra negativa. Esto genera un campo eléctrico y cuando determinada cantidad de electrones llegue a la bola, estos pasarán a través del aire generando electricidad. Lo que podemos notar en este experimento es el efecto de triboelectricidad, que no es más que de electricidad o estática creada por el roce de dos materiales de diferente naturaleza. Uno de ellos tiende a cargarse de manera positiva y el otro tiende a cargarse de manera negativa. Esto lo podemos ver en las botellas de Leyden. Se puede notar que al juntar las puntas o barras de descarga se genera un arco eléctrico que al separar las puntas se pierde. De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias.